el propósito de este encuentro es como despejar dudas sobre la situación de vigilancia electrónica mediante la modalidad de brazaletes para personas privadas de la libertad que tienen el beneficio de la detención domiciliaria, que en los actuales momentos estamos por alrededor de 5.000 PPLs a las cuales se les brinda atención diaria. Y es que salió en algunos medios de comunicación el hecho de se había quedado sin servicio de vigilancia electrónica la población privada de la libertad que tenía este derecho, y entonces es oportuno aclarar que el servicio de vigilancia no se ha interrumpido, que nosotros como USPED, dentro de nuestra autonomía, tomamos las decisiones administrativas que nos permiten continuar con el servicio de vigilancia electrónica de manera transitoria en uso de la urgencia manifiesta. Decretamos la urgencia manifiesta y se celebra el contrato con la firma que actualmente tiene el contrato, que es Buddy Limited Sucursal Colombia. Y digo que es transitorio porque también a la par está el proceso licitatorio con el cual pretendemos nosotros celebrar un contrato por un periodo mucho más amplio, en mejores condiciones técnicas, y ojalá dentro de las ofertas los oferentes tengan la apreciación de ampliar, no en muchas proporciones, sino de manera parcial, el número de personas que se beneficiarían con este sistema de detección electrónica. Decían del por qué acudimos a la urgencia manifiesta, por qué no hicimos la licitación. Pues hubo necesidad primero de organizar el tema de los recursos, porque un proceso licitatorio para 5 o 6 meses no es atractivo para ningún oferente. Entonces hubo la necesidad de hacer el trámite de los recursos, de buscar la aprobación de las vigencias futuras, con el propósito de tener un proceso de selección que aspiramos sea por lo menos a junio del año 2025, ¿cierto? Además de eso, hubo la necesidad de hacer un trabajo coordinado con el INPED para la ficha técnica. La ficha técnica viene del INPEC, y entonces se criticaba que la ficha técnica que se había utilizado en otras oportunidades, incluso para las urgencias manifiestas, era muy restringida, que no permitía tener un número de oferentes amplio que le diera mayor transparencia al proceso. Entonces hubo necesidad de hacer todos esos trámites, todos esos ajustes INPED-USPED, y ya consolidamos la ficha, y con esa ficha es que aperturamos el proceso de licitación. Como les digo, esperamos que con esa ficha puedan participar mucho más oferentes y que se mejore la tecnología que actualmente se viene utilizando en este servicio. Entonces, no sé, las preguntas que ustedes tengan a bien formular, estamos prestos en la medida en que tengamos la información a responderlas. A ver, más que prórrogas... ¿Por qué se ha acudido, cuántas veces se ha acudido a la figura de urgencia manifiesta y por qué? Bueno, la última vez que se hizo licitación pública fue en el año 2019. Después de que venció ese contrato, el cual ejecutó Buddy, la entidad tuvo la necesidad de ir decretando urgencias manifiestas por múltiples razones. Unas razones económicas, otras razones técnicas, ¿cierto? Incluso a mí, como director general encargado en el mes de noviembre, iniciando este año, me vi en la necesidad de declarar la urgencia manifiesta para garantizar el servicio. Entonces, nosotros tenemos dos de la administración anterior, más una mía, y estas serían 4 urgencias manifiestas que se le han decretado al servicio, con el propósito de prestarlo, porque el servicio no se puede interrumpir. Y se ha utilizado una de las modalidades que establece la Ley 80, que es la urgencia manifiesta para poder hacer la contratación directa. Entonces, esa ha sido la situación. Por instrucciones del Gobierno Nacional se nos dijo: el proceso debe ser licitatorio, y entonces nosotros, acatando las instrucciones, hemos abierto el proceso licitatorio, con el cual, como les digo, esperamos lograr contratar a junio 30 del año 2025 el servicio de vigilancia electrónica para la población privada de la libertad, que tiene el derecho por estar en medida domiciliaria. No es que tengamos ninguna preferencia por ese operador, lo que pasa es que en la medida en que no contamos con los recursos suficientes para hacer un proceso licitatorio amplio, que no contamos, porque ahora vamos a contar para poderlo hacer a junio del 2025, pues necesariamente hay que contratar a la persona que viene prestando el servicio, porque es el que tiene los equipos, porque es el que tiene la disponibilidad logística para hacerlo, porque es que, por ejemplo, en el nuevo proceso, nosotros vamos a tener 45 días para adjudicar el proceso, para seleccionar y adjudicar, pero también vamos a tener 4 meses de transición, que serán 2 meses para desmontar equipos y para que el nuevo operador
¿cierto?, comience también a instalar sus nuevos equipos en el mejoramiento de la tecnología. Entonces, han habido circunstancias técnicas y económicas que han llevado a que la entidad haya tenido que acudir a ese mecanismo de contratación directa previa declaratoria de urgencia manifiesta. Como lo dije esta mañana en algún medio de comunicación, estaremos prestos ante los órganos de control, tanto la Contraloría y Procuraduría, a demostrar técnica y jurídicamente las decisiones que nosotros realizamos, porque no ha sido ningún capricho, ni mucho menos ha sido por amiguismo. Yo creo que si me he encontrado en 2 o 3 oportunidades con uno de los integrantes de ese consorcio o esa empresa que tiene el servicio, ha sido mucho. Una, el día de ayer, cuando efectivamente, después de un proceso de diálogo, se terminó estableciendo que la tarifa debía bajar. Y entonces se hace una reducción importante en la tarifa de esta urgencia manifiesta comparada con la urgencia manifiesta anterior. Esa fue una reunión. Otra, en una reunión que cuando estaba en el área como gestor contractual, como director de gestión contractual en la USPED, hubo necesidad de hacer porque él estaba reclamando una presunta afectación en la ecuación contractual por la pérdida, deterioro, hurto de los brazaletes y manillas que él utiliza para prestar el servicio. Esas son dos o tres reuniones en las que yo me puedo haber reunido con esa persona o encontrado con esa persona, entonces difícilmente podemos hablar de que hay un amiguismo o preferencia. Y decir que hay una instrucción de alguien superior jerárquico o una instrucción de algún actor económico, político de la sociedad para que hagamos eso, no existe, no existe. Ha sido por necesidad y en la medida en que él es para un tramo tan corto, ¿cierto?, es el que cuenta con la tecnología y la logística para desarrollar esa actividad. Esperamos que en el nuevo proceso se presenten más, ¿cierto?, porque van a tener un periodo de transición de 4 meses con el cual esperamos que se saneen las diferencias que tengamos, mejoremos la tecnología y tengamos un mejor servicio. Nosotros no cargamos el presupuesto debajo del brazo. Nosotros nos entregan unos recursos, ¿cierto?, y si ustedes mal no recuerdan o la memoria no me falla, a la USPED le hicieron un recorte cercano a los 240.000 millones de pesos en la vigencia anterior, ¿cierto?, que afectó e impactó el presupuesto de este año. Entonces nosotros iniciábamos con un recurso que era insuficiente para adelantar un proceso de selección amplio en el tiempo y por eso hubo la necesidad de adelantar todos los trámites ante las instancias correspondientes, incluso de plantear una vigencia futura para traer recursos hasta junio del año 2025 y comprometerlos en este recurso. En este proceso contractual. Y segundo, la parte técnica. Con la forma como estaba concebido el modelo, ¿cierto?, era restrictivo y entonces lo que se hizo fue, con las instrucciones del Gobierno Nacional de garantizar la pluralidad de oferentes, hacer mesas de trabajo concertadas con el IMPEC, la USPED, donde se comenzaron a mirar alcances de las partes técnicas de la ficha y se tomó la determinación de entregar una ficha donde haya el mayor número de proponentes. Eso es un trabajo que no es de días. Me decían esta mañana es que la ficha no puede ser mayor a una hoja. Y entonces yo, sin querer desmentir que sea una hoja, la ficha tiene cerca de 100 hojas, pero no es por el tamaño de la ficha, sino por las connotaciones técnicas de ese proceso, que además hay que hacerle un estudio de mercado, y el estudio de mercado no es de la noche para la mañana, y no se hace a escondidas, se hace a través de la plataforma SECOP. Entonces agotamos todo ese procedimiento técnico y administrativo, y por eso vamos con el proceso de selección, y la urgencia manifiesta es una medida transitoria mientras logramos contratar el servicio al periodo que he mencionado ya en varias oportunidades. Director, es decir, la última urgencia manifiesta que ustedes manifiestan es solo por cuestión económica, no porque existan empresas que no cumplen con los requisitos para poder licitar con ustedes en ese servicio. No, mire, lo que nosotros fueron por razones económicas y razones técnicas. La ficha se abre para que sean más las empresas que puedan participar, pero es que incluso creo que en un medio de comunicación, una de las empresas que dice que nos ofertaba el 60% más barato el servicio y que nosotros lo rechazamos, eso no es cierto. Porque es que nosotros aquí no es al capricho del IMPED o de la USPED, nosotros tenemos una referencia normativa a la cual debemos respetar y esa oferta que se nos hacía, ¿cierto?, primero, no resultó ser tan económica, porque partía de la base que los PPLs tuvieran un celular con cámara y no todos los PPLs tienen esa tecnología. Y cuando se le dijo que no la tenían, entonces que la aportaban, pero la aportaban con cargo al contrato. Entonces la tarifa que ellos en principio decían terminaba incrementándose, ¿cierto? Además de eso, la tecnología que ellos ofrecían, que es el reconocimiento facial, por la normatividad vigente,
no es permitido. Entonces, pues nos toca con la tecnología que se adapta a la normatividad vigente mientras se hacen los ajustes legales para poder llegar a una tecnología de esas avanzadas, en la que se haga un reconocimiento facial, se haga un reconocimiento biométrico. Pero por ahora, con la tecnología con la normatividad que tenemos, debemos ajustarnos. Entonces, la urgencia manifiesta es transitoria y obedece a razones técnicas y a razones económicas que esperamos, una vez las tenemos ya superadas, en el proceso de licitación poder seleccionar un oferente para que opere por mucho más tiempo. A ver, mire, yo quiero decirle, la urgencia manifiesta, usted lo dice, es una forma de garantizar el servicio. Listo. La tarifa se redujo en cerca del 11%, ¿cierto? En el tema técnico, yo sí quisiera pedirles el favor a ustedes que tengan la paciencia para que una vez la ficha se publique en el SECOP, ustedes la descarguen y pueden hacer el ejercicio comparativo de las fichas que se utilizaron anteriormente con esta ficha y podemos establecer algunas diferencias. Pero hay diferencias técnicas y tecnológicas, ¿cierto? Que los expertos, tanto del USPED como del INPED, las trabajaron y con las que esperamos mejorar el servicio, hacer mayor oportunidad para que sean un número mayor los oferentes y tengamos un proceso de selección verdaderamente abierto, garantizando el principio de publicidad y el principio de pluralidad de oferentes. La ficha técnica que existía, si hubiéramos salido con esa ficha técnica, el único oferente, con el riesgo de equivocarme con muy poquito porcentaje, que podría ser ganador del proceso de selección, es el actual. ¿Por qué? Por las condiciones técnicas que estaban planteadas en la ficha. Pero su merced, ¿cómo sabe si no se ha presentado? Reina mía, porque es que nosotros hemos hecho trabajo con el equipo técnico de INPED-USPED. Y entonces, por ejemplo, se daba un porcentaje mayor al que tuviera determinado software compatible con el sistema. Y entonces, ¿quién lleva operando el servicio desde el año 2019? La empresa que está actualmente. Entonces sería la única que tiene ese software totalmente empatado con el servicio. Entonces son cosas técnicas, pero como le digo, si su merced me tiene paciencia, en la tarde ya está colgada la ficha y ustedes pueden hacer el ejercicio comparativo. O yo me comprometo en una comunicación posterior a hacerles el análisis comparativo de la ficha anterior con la nueva para que ustedes tengan a bien un juicio de valor. Pero por ahora no puedo hacerlo porque la ficha todavía tiene el carácter reservado una vez se le dé compartir en el sistema de SECOP 2. Esta ficha que se consolidó le quita el calificativo, sí, con la que vamos a salir del proceso de selección, la licitación pública es la que le quita ese calificativo que su merced le da. Esté segura que cuando esa ficha esté, yo voy a tener la cara suficiente para mirarla a su merced a los ojos y decirle, mire la cantidad de proponentes que hay. Porque se le quitó ese sesgo que podía llegar a tener. Yo no quisiera llamarlo como chaqueta o la medida. Con esta nueva ficha técnica, créame que el proceso de licitación va a ser un proceso donde se va a garantizar la pluralidad de oferentes, porque se tomaron decisiones técnicas del servicio, en cuanto a requisitos que debía cumplir determinado proponente. O sea, no puedo profundizar más porque, como le digo, hasta que no esté publicada la ficha en el SECOP, mal haría yo en ponerme a dar circunstancias especiales del proceso. ¿Qué nos impide tenerlo? La forma como está concebido el sistema penitenciario y carcelario. Porque el sistema penitenciario y carcelario está compuesto por dos par, INPEC y USPEC. El INPEC se encarga de la custodia, la vigilancia, la seguridad, ¿cierto? Y nosotros nos encargamos de la parte logística. Entonces nosotros le damos los medios tecnológicos, como es el tema de vigilancia electrónica, para que ellos cumplan su función también. Porque ese sistema, además del contratista, haciendo el monitoreo, el acompañamiento de las revistas, el INPEC desde el SERVINPEC, que es un área especial del INPED, hace el acompañamiento a ese contrato que tiene que ver con manillas electrónicas. O sea, es la misma forma como está concebido el sistema penitenciario y carcelario. Pues nosotros nos dimos cuenta en la medida en que uno escucha las opiniones de diferentes actores. Por ejemplo, los señores que decían hoy en un medio de comunicación que había llegado una oferta mucho más económica, pues la gente comienza a revisar y dice, pero para poder participar hay que hacerle tal ajuste a la ficha. Otro dice, venga, para nosotros poder entrar hay que reducirle tales partes, componentes técnicos a la ficha. Entonces lo que nosotros hicimos fue sentarnos, concertar y decir, venga, garanticemos el mayor número plural de oferentes y entonces estas situaciones que pudieran llegar a sesgar el proceso de selección para algún oferente en especial, eliminémoslas. Y entonces, en ese sentido quedó establecida la ficha que ya fue oficializada por parte del INPED a nosotros y con la cual se abre el proceso licitatorio que esperamos en 45, 50 días, tener nosotros adjudicado para que comience el empalme de transición entre el operador actual y el operador que se llegue a ganar el proceso de licitación. En el tema de las vigencias futuras es cuando yo puedo utilizar recursos que pasen del 31 de diciembre de la vigencia
que está. Por ejemplo, nosotros en este año lo máximo que pudiéramos utilizar sin la autorización de la vigencia futura serían los recursos a 31 de diciembre, que son unos recursos mínimos. Entonces, ¿qué hicimos? Con el propósito de que los interesados como que se motiven más, ¿cierto? Dijimos, venga, vamos a pasar de vigencia, busquemos una vigencia siguiente o subsiguiente, solicitemos al Ministerio de Hacienda, previa aprobación de Planeación Nacional, que nos autorice a comprometer vigencias futuras, ¿cierto? Y de esta manera, pues, se hace más atractiva, en el buen sentido de la palabra, el proceso de selección para que los oferentes entiendan que hacer una inversión cercana a los 40.000 millones de pesos en equipos no va a ser pan para hoy y hambre para mañana, porque nadie va a invertir 40.000 millones de pesos en un proceso de selección donde el contrato va a durar 6 meses. ¿Y quién le garantiza que se sigan ganando la licitación? Nadie. En cambio, si hacemos un proceso de selección amplio, pues motiva a que en el ejercicio financiero del proponente les dé para hacer esa inversión inicial, ¿cierto? Y pues mantenerse en el tiempo en la ejecución, recuperar su inversión y tener alguna utilidad, que es lo que busca todo proponente cuando decide contratar. Nosotros el nuevo operador lo debemos tener seleccionado finalizando noviembre. Ya. Y entonces él tiene que comenzar el proceso de incorporación de los equipos. Compre equipos, importe equipos y comience a reemplazar equipos. Entonces habrá que mirar que el mecanismo que tiene planteado desde la Subdirección de Bienes, cuál es el cronograma para hacer el cambio de los equipos en las 6 regionales que está dividido el sistema penitenciario y carcelario. O sea, una vez contratado, se formaliza, una vez finalizado el proceso de selección, se formaliza el contrato, se da acta de inicio y él comienza con el tema de la importación de los equipos, con el tema de reclutamiento en el buen sentido de la palabra de las personas que van a trabajar en las cuadrillas, con la compra o alquiler de los vehículos que debe disponer, ¿cierto? Porque él va a tener un periodo de transición de hasta 4 meses para poner en funcionamiento al 100% el servicio contratado. Y el servicio no se suspende porque el actual operador al que se le hizo la urgencia manifiesta debe continuar durante ese plazo desmontando mientras el otro va montando para llegar a empatar la finalización del uno y el inicio del otro de manera formal. No, es que oferentes como tal no ha habido. ¿Por qué? Porque, como le digo, el último proceso de licitación fue en el año 2019, ¿cierto? Lo demás ha sido las urgencias manifiestas. Y entonces la urgencia manifiesta, usted utilizando ese mecanismo, hace una revisión de tarifa, hace una revisión de exigencias en la ejecución y contrata con la persona que usted tenga bien. Nosotros, en este caso, la entidad ha tenido que hacerlo con la empresa Budi Limited Sucursal Colombia, porque es la que tiene la operación, porque es la que cuenta con la tecnología para allá, la que tiene ya los dispositivos, la que no paraliza el sistema, la que evitaría que nos quedáramos sin el servicio por 1, por 2, por 3, no sé por cuántos días o semanas. Entonces, por eso la urgencia manifiesta se ha tenido que acudir ahí. ¿Qué es lo que significaba yo anteriormente? Que han habido entidades, empresas que han dicho, me interesa el servicio de vigilancia electrónica, ofrezco el servicio de vigilancia electrónica. Entonces, pero esas ofertas muchas veces no cumplen con las especificaciones técnicas, ¿cierto? ¿Cuántas han recibido de esas ofertas? No, me equivoco al decirle un número y la idea es no generar especulación. ¿A todos rechazaron? No se rechaza a nadie. No se rechaza a nadie, no se rechaza a nadie. Incluso con estos señores se hicieron mesas de trabajo en asocio con el Ministerio de Justicia. Nosotros estuvimos trabajando con ellos, revisando los alcances que ellos nos planteaban, ¿cierto? Y con fundamento en todos esos trabajos fue que fuimos diciendo, venga, se hace necesario entonces revisar este componente, darle este alcance, quitar este alcance que se está exigiendo con el propósito de que haya pluralidad. O sea, no se ha rechazado a nadie, porque ellos lo que hacen es presentar su portafolio, presentar su servicio, ¿cierto? Y nosotros lo revisamos de acuerdo a la normatividad y de acuerdo a los presupuestos, ¿sí? Pero el operador no puede tener ninguna posición distinta a la de que puede tener cualquier oferente, participar. El operador nos hacía el reclamo al momento de bajar la tarifa, que yo les decía que en esta urgencia manifiesta se redujo en cerca del 11%, porque la tarifa estaba en 29.700 y nosotros la ajustamos producto de la variación del dólar, ¿cierto? Y de otras circunstancias técnicas a 26.339. Entonces nos decía, venga, pero usted me va a hacer urgencia manifiesta, debo seguir prestando el servicio, pero me baja la tarifa. Entonces le dábamos las razones, incluso aquí estaban, ya están borradas, las razones técnicas y financieras que le daba el equipo correspondiente aquí del área. Y entonces él decía, a mí se me pierden equipos, los PPLs botan los equipos, hay equipos que me roban.
y entonces a mí me están afectando económicamente. Nosotros le decíamos, ese es otro escenario distinto. Ahorita lo que nosotros necesitamos es garantizar el servicio, y la garantía la proponemos basado en esta tarifa, que no es un capricho del director, no es un capricho de la subdirección de bienes, sino es producto de una ficha técnica económica que se analiza y se revisa de acuerdo a las variables tanto nacionales como internacionales, y entonces arrojó esa tarifa. Entonces, o sea, lo que él puede estar es al igual que los demás que tienen la capacidad técnica y financiera para hacerlo, y que reúne los requisitos establecidos en la ley para que se presente en el proceso de selección. A ver, nosotros, el único que puede ahorita prestar el servicio ininterrumpidamente, como lo hicimos, es él, porque cuenta con los equipos y eso. Pues nosotros lo que quisimos fue hacerlo abierto. Si hubiéramos utilizado la ficha anterior, se presentarían 1, 2, 3... y no cumplirían, terminaría cumpliendo el que está actualmente. Entonces lo que se hizo fue ajustar de manera concertada, técnica, respetuosa. Esto no fue imposición de nadie, esto no fue capricho de nadie, entre el INPES y la USPED, la ficha. ¿Para qué? Para sacar un proceso de selección donde se presenten, donde se habiliten y donde oferten el mayor número de proponentes. Mire, nosotros este tema lo hemos discutido en diferentes escenarios. Yo no estoy desconociendo ninguna instrucción, porque yo tengo autonomía. No estoy reconociendo instrucción o sugerencia que me pueden hacer mis superiores jerárquicos, ¿cierto? Pero nosotros no pudimos salir al proceso de licitación antes de hoy. ¿Por qué? Porque había que revisar el tema económico que nos permitiera un término prudencial para que fuera atractivo el proceso de licitación por la inversión que debe realizar el oferente. 2, porque se hacía necesario ajustar, y más que ajustar, diría yo, actualizar la ficha técnica que le permitiera a un número mayor de oferentes participar en el proceso de selección. Entonces, yo no estoy desconociendo ninguna instrucción del ministerio, simple y llanamente le estoy diciendo que voy en el proceso de licitación, pero como medida transitoria para garantizar el servicio ininterrumpido, hubo la necesidad de decretar la urgencia manifiesta, y que por cuestiones técnicas, operativas y logísticas, el único empresa que actualmente podía, sin impactar, sin afectar el servicio, continuar, es la que venía desde el año 2019. Licitación se podía hacer, lo que pasa es que no garantizaba la pluralidad de oferentes. ¿Por qué? Porque la ficha técnica no era amplia. ¿Y en qué radicaba que no fuera amplio? Por algunos requisitos que se exigían particularmente en esa ficha. ¿Cuáles requisitos? Pues le digo, cuando publiquemos la nueva, hoy hacemos el ejercicio. Yo le invito, nos sentamos en esta mesa de trabajo. Esta mesa es para que ustedes, los periodistas, vengan, nos den a conocer lo que la gente está pensando de la USPED, y nosotros darle los argumentos de lo que estamos haciendo desde la USPED. Por eso, pero no decir cuáles requisitos, pero es como decir... Sí, pero es que no se los puedo decir hoy. Cuando ya estén publicados en el SECOP... No, yo le pregunto los anteriores. No, los anteriores que les impedían a ustedes hacer... O sea, que... Mire, un tema era el presupuesto. ¿Por qué? Porque en la medida en que no fuera amplio, no era atractivo. ¿Quién va a invertir 25.000, 30.000 o 40.000 millones de pesos para un proceso que va a durar 6 meses? Yo creo que habrá de pronto algún árabe dispuesto a hacer eso, lo demás no. Entonces, ¿qué se hizo? Se amplió en el tiempo, o sea, se consiguieron mayores recursos para el tiempo. Y en la ficha técnica se ampliaron algunos conceptos, como experiencia específica, algunas cuestiones técnicas que se utilizan en los procesos de selección, que si hubiéramos salido, primero, sin el recurso suficiente, y segundo, con la ficha técnica anterior, muy seguramente este oferente hubiera sido el que se lo hubiera ganado, porque era el único que cumplía. ¿Se acuerdan que hubo cambio de gobierno, y en el cambio de gobierno le recortaron a todas las entidades? Mi entidad, y digo mi entidad no porque yo haga lo que quiera con la entidad, sino porque la siento como mía, fue objeto de recorte de cerca de 240.000 millones de pesos. Entonces, eso afectó el presupuesto 2023, ¿cierto? Entonces, tuvimos que hacer recortes en funcionamiento, que es vigilancia, que es alimentación, que es salud, y que es la estructura de mis empleados, mis contratistas. Y además de eso, tuvimos que hacer recorte en mantenimiento de establecimientos, de donde trabajábamos con cerca de 140.000 a trabajar con 101.000 para mantener 126 establecimientos. El propósito aquí es que puedan participar en igualdad de condiciones el mayor número posible, que esa particularidad, como es tener una supremacía en el mercado, por la forma como estaba concebida la ficha, se elimine con la nueva ficha, que es con la que salimos al proceso de licitación, el que aspiramos a adjudicar a mediados del mes de noviembre.